palabras que me envuelvo si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él reventará, martillo y palo y mucho fuego que me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Oh, oh. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma, aquí está, aquí él está. Al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, eso me ayudará. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo, que ayer está. Al taller del maestro vengo, oh, 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 oh. Al taller del maestro. Muy buenas noches con todas. Qué alegría estar una vez más contigo, querida hermana, amiga, tú que siempre me ves en el canal. Gracias, muchas gracias por tomarte ese tiempo de poder ver, de poder escuchar los videos que se preparan con mucha humildad, con mucha sencillez, pero por sobre todo con mucho poder, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, que es la que habla, la palabra de Dios, que es la que cambia, la palabra de Dios, que es la que transforma, la palabra de Dios, que es espada de dos filos y que penetra lo más profundo del alma. Te doy la bienvenida, gracias por tu tiempo, y en esta noche seguiremos compartiendo palabra de Dios. Así que antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Bajamos nuestra cabeza en actitud de humildad y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos y te exaltamos. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, y hoy nos permites una vez más poder estar juntas, unidas, recibiendo tu palabra. Oh Señor, habla a nuestro corazón, que sea tu palabra alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Amado Dios, anhelamos conocerte más a través de tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Este capítulo, que es un capítulo extenso, y como he sabido decir desde un comienzo, el libro de Romanos es el libro usado por Dios para salvar a quienes, a pecadores como tú y yo. Esta carta del apóstol Pablo a los Romanos ha sido de mucha bendición para miles y miles de hombres y mujeres
herida salva. El Evangelio nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. A la luz de Cristo estábamos muertos, pero en Él nos dio vida. Entonces, realmente estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos es de gran bendición para nuestras vidas. Querida, en este capítulo 3 vamos a poder ver las réplicas, los argumentos que usan aquellos incrédulos para decirle no al Evangelio, para decirle no a la verdad. Judíos incrédulos que ponen muros para no venir al conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo, usado por Dios en esa actitud de osadía, hablando a inconversos. Pablo, un tremendo evangelista para llevar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Y hermanas, de eso se trata. Se trata de poder ayudar a aquellos que aún todavía no conocen la verdad. La pregunta sería de qué pasa cuando llevamos el mensaje de salvación a los inconversos. Nos quedamos allí tratando de convencerlos, buscamos de alguna manera todas las formas posibles para que ellos crean en el Señor. Queridas, cuando presentamos el Evangelio a los inconversos, cuando le presentamos las Escrituras a aquellos inconversos, aquellos que posiblemente tengan muchos argumentos, muchas excusas para venir al conocimiento de Cristo, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Discutimos? ¿Queremos convencerlos de alguna manera? Quizás el que tiene más conocimiento de la palabra va a saber qué responder y quizás va a tener que hacer silencio. Pero ¿qué de aquellos que quizás todavía no tienen un conocimiento claro de las Escrituras? ¿Y qué de aquellos que entran en ese debate y que de alguna manera quieren convencer a aquel inconverso? Bueno, en este capítulo 3 vamos a poder entender las réplicas, los argumentos que usaban los judíos inconversos en contra del Evangelio. Es por ello que la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es usada para pecadores, usada para salvar a pecadores como tú y como yo. El apóstol Pablo, con palabras de nuestros tiempos, está diciéndole: todos estamos en problemas, todos tenemos problemas, y todos esos problemas que hoy tiene el hombre a causa del pecado, lamentablemente los conducen a una condenación. Por ello, la importancia de necesitar la salvación. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando arranca esta carta, no empieza diciendo Dios te ama, Dios es amor. Él habla en el versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El apóstol Pablo es contundente con sus palabras y es por ello la importancia de entender de que Pablo está mostrando a través de esta carta la justicia de Dios, esa justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo les hace ver la condición en la cual se encontraban. En ese momento, un mundo pagano, un mundo donde realmente no aceptaban al Señor Jesucristo. Y es por ello que Pablo dice: todos somos culpables, todos son culpables. Ese mundo pagano, ese mundo que en ese momento era Roma. Como dice en el versículo 32 del capítulo 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pablo dice: todos son culpables. Y aunque en ese momento no tenían la Biblia, estaban los rollos, estaban las Escrituras. Estaba la creación, todo lo que Dios había creado, y tienen que aceptar que hay un Dios que ha tenido que hacer todo, y que es lo que ellos no estaban haciendo. Entonces, habíamos visto, el apóstol Pablo comienza hablándole primero a aquellos paganos y su condición, esa condición pecaminosa en la cual vivían.
También le habla a un pueblo moralista, un pueblo que decían no tener pecado, juzgaban a los otros, pero Pablo les dice, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué juzgas? Y luego también Pablo les habla a los judíos, aquellos que decían somos el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios. Y Pablo ya en este capítulo 3 dice, todos somos culpables. Del versículo 1 al 8, Pablo comienza a mostrar el problema que él tenía que resolver. Él conocía bien a los judíos porque él era judío. Él era un opositor de la iglesia de Cristo. Él odiaba el cristianismo. Por ello que la discusión de Pablo con alguien que él se imaginaba, un judío imaginario. O sea que él mismo se preguntaba y él mismo se respondía. Podemos leer aquí del versículo 1 del capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice en el versículo 4, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Qué pues? Dice el apóstol. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Queridas, aquí estamos viendo al apóstol Pablo. Él tenía que resolver un problema y él como judío conocía bien todas estas cosas. Recordemos que Pablo era un opositor de los cristianos. Él odiaba el cristianismo. Entonces él se preguntaba y él mismo respondía. Muchos estudiosos, muchos teólogos, maestros de la palabra, dicen que este capítulo es un capítulo un poco complejo, un poco difícil de comprender. Pero vemos aquí a un Pablo ya convertido, discutiendo con un Pablo inconverso, con un Pablo que todavía tenía argumentos. Y los argumentos reales hablan de objeciones y hablan de respuestas. Hay objeciones y hay respuestas. Están los verdaderos judíos, aquellos justos, aquellos que habían sido circuncidados de corazón sin importar la raza ni la nación, como dice en los versículos 28 y 29. Pablo dice en el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Aleluya. Aleluya, decimos allí. Entonces podemos ver acá los verdaderos judíos. Y también los gentiles. Aquellos gentiles
justos que habían sido justificados por la fe, aquellos que habían sido circuncidados de corazón, aquellos que sin importar su raza, sin importar su nación, habían sido salvados por el Dios Creador a través de la obra del Hijo del Señor Jesucristo. ¿Acaso los judíos no tenían ventaja sobre los gentiles? Por supuesto que sí, porque ellos habían recibido todo. Ellos eran el pueblo de Dios. ¿A quiénes se les confió la palabra de Dios? A los judíos. Ellos decían ser hijos de Abraham. Ellos tenían el pacto con Dios. Había un pacto, había una señal, habían sellos, habían leyes. El templo, los sacrificios, todo ello era para Israel. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es fiel y Dios prometió muchas cosas a Israel, de las cuales ellos lamentablemente no respondieron correctamente. Por ello que estos judíos seguramente se preguntarían, ¿dónde está la fidelidad de Dios? ¿Acaso no somos su pueblo? Se preguntarían. Si Él prometió bendecirnos, Dios prometió bendecirnos, Él tiene que hacerlo. Ellos se sentían muy seguros. Por ello que el apóstol Pablo, hablando con este judío imaginario, quien replicaba, quien argumentaba en contra de Dios, en pocas palabras lo que ellos estaban queriendo decir era que Dios les tenía que agradecer a ellos por sus pecados, para que de esa manera Dios muestre su justicia. Fíjense el pensamiento de estos judíos. Pensemos en aquellos que pertenecen a la iglesia tradicional. Ellos piensan que la salvación es por obras y no por gracia. Por ello que tienen diferentes deidades a las cuales ellos se rinden. Lamentablemente es un error. Entonces es como que esta persona imaginaria no quiere reconocer su necesidad del Evangelio, no quiere reconocer que necesita un Salvador, no quiere reconocer lamentablemente su necesidad para recibir la verdad. No quiere recibir al Salvador. Por ello levanta un muro, una muralla de protección en contra de la predicación del apóstol Pablo. Lamentablemente, lo que sucedió en ese momento también sucede hoy. Personas que ponen muros de protección, personas que no quieren recibir el Evangelio. Por ello de que debemos de derribar con la ayuda del Espíritu Santo todos los argumentos y orando al Señor para que realmente estas personas reciban la luz de Cristo. Queridas, los judíos de alguna manera querían desviar el mensaje, la predicación del apóstol Pablo. Y Pablo plantea claramente el problema central, lo que estaba aconteciendo. Pablo decía, si Dios es justo. Y la carta de los Romanos, como bien les decía en un comienzo, es el corazón del Evangelio. Dios es justo y nosotros somos injustos. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor? Todos tenemos que rendir cuentas al Señor. Todos tenemos que rendir cuentas. Dios es justo y el hombre es injusto. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, dice el apóstol. Lo primero es la salvación del alma, es lo que el apóstol Pablo está planteando. Toda la carta de Romanos es importante, pero lo más importante son los 3 primeros capítulos donde Pablo confronta a aquellos que pensaban que no necesitaban el Evangelio, que no necesitaban la salvación. Quieren de alguna manera justificar la rebeldía. Por ello, el hombre prefiere la ira de Dios en lugar de someterse y por la fe recibir la salvación. Esa salvación
que Dios ofrece. Y fíjense lo que dice el capítulo 9 del versículo 19 y 20, de aquí la carta a los romanos, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, dice el apóstol, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Wow, queridas, somos criaturas de Dios y tenemos que aceptar la tremenda distancia infinita que tenemos entre nosotras y la mente de Dios. Tenemos que aceptar. Nosotras, el ser humano, es simplemente un hombre mortal. Dios es Dios. Por ello Pablo les dice claramente, ¿acaso Dios no les confió su palabra? Allí hemos leído en el versículo 2. ¿Acaso Dios no les confió sus promesas? Ellos tuvieron el privilegio de tener las Escrituras. Dice Pablo, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. El hombre no cumple. Podemos leer el Salmo 51 cuando el salmista David dice, contra ti he pecado. Querida, Dios es justo. Aunque a veces pensemos que no lo es. Dios es justo y Dios tiene un carácter santo y un carácter justo. Dios es veraz. Por ello el error de aquellos judíos de pensar que porque eran del pueblo de Israel no iban a ser castigados. Qué lamentable, qué error tan grande el cual tenían ellos. El apóstol Pablo no responde más preguntas porque él entiende que esos corazones estaban rebeldes, esos corazones les faltaba inteligencia, sabiduría espiritual, una soberbia que había tomado la voluntad de ellos, había tomado la mente. Por ello la condenación que ellos tenían que recibir era justa para ellos, porque ellos se sentían superiores que los gentiles, y es por ello la importancia de entender de que tenemos que tener cuidado en no sentirnos mejores que otros. Todos somos pecadores, queridas, y necesitamos el Evangelio. Y aquellos que ya conocemos al Señor, ¿cuánto más todavía? Por ello que el apóstol Pablo, aquí ya como un fiscal prácticamente de la raza humana y mostrando ya el problema, él dice todos culpables, ¿no? Todos culpables. Y la importancia de vivir una vida en arrepentimiento, de examinar nuestra conciencia. Queridas, no es que seamos buenas porque ya estamos en Cristo. Hacemos las cosas buenas porque la gracia de Dios está en nuestras vidas. La gracia de Dios, su Espíritu Santo, el que nos ayuda a hacer lo correcto. Fíjense que el apóstol Pablo se incluye también como pecador. Allí en el versículo 9, él dice claramente, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y vemos aquí en el versículo 11 claramente que él dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Y Efesios 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esta condición estaban los judíos. Y dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí estamos hablando de una conducta desviada. Si leemos Mateo 5, versículo 16, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esas buenas obras para glorificar al Padre de los cielos. Por ello la importancia de entender con qué motivación
haces esas buenas obras? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Es para tu gloria o es para la gloria del Padre? Dice también en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Veneno de aspides. Ese es el pecado que afecta nuestro hablar. Estamos hablando de la abundancia del corazón, dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta sería, ¿cómo son nuestras conversaciones? ¿Escuchas lo que hablan los otros? O quizás sin darte cuenta estás entrando a la crítica, al chisme, o quizás caes en una mentira o en una traición, un engaño, todo aquello que refleja realmente lo que hay en el corazón. Dice en el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Y aquí estamos hablando de dañar las relaciones, aquellas relaciones entre familiares, entre hermanos. Sabemos de que tenemos que aplicar el dominio propio para que de nuestras bocas no salgan palabras incorrectas que dañen, que afecten a otros. También en el versículo dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Hablando de pleitos, de contiendas, hablando de caminos que son caminos de muerte espiritual. No conocen la paz. Qué terrible. Una persona que no tiene paz, tiene impaz. No puede estar tranquila, siempre va a buscar el afectar al otro. En el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Dice el Salmo 16:8, al Señor he puesto siempre delante de mí. ¿Dónde me iré de su espíritu? Qué tremendo de mí. Había un temor allí. También dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré? Y hermanas queridas, ¿a dónde nos esconderemos para que Dios no nos vea? En ningún lado, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él está en todo lado, su poder se manifiesta. Él conoce las intenciones del corazón, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Y esto es una lucha diaria, por ello la necesidad de buscar al Señor constantemente. Queridas, Dios es bueno y Él regala una justicia gratuita a través del Señor Jesucristo. No nos costó nada, la justificación en Cristo Jesús. Dice el versículo 20, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos aquellos que creen en Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está este texto muy conocido y muy usado para hablarle al pecador arrepentido. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo diría, no hay justo ni uno. Dios nos regala su justicia a través del Señor Jesucristo. No despreciemos la justificación que viene del Señor. La gente quizás dice de nosotros los cristianos que somos anticuados, que somos tontos. Quizás pueden decir que no servimos para nada. Menosprecian quizás nuestra vida en Cristo. Pero queridas, los tontos son ellos, porque ellos se pierden una justificación gratuita que la regala Dios, aunque el ser humano sea estudioso, aunque sea sabio, si no reconocen o no aceptan la justicia de Dios, que Dios se la otorga, que Dios se la da, lamentablemente, aquel hombre, aquella mujer que no recibe la justicia de Dios,
aquella justicia que es por medio del Señor Jesucristo, está caminando a una condenación. El incrédulo camina a espaldas de Dios. Lamentablemente, el mundo está como está. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios. Hay una depravación total. Hay una corrupción. Aún en las mismas facultades donde estudian los chicos, trabajan, manipulan la mente, la voluntad, las emociones de los jóvenes, y por ello sus emociones están dañadas por el pecado. Querida, debemos recordar que Pablo no nos da un diagnóstico personal. Él habla de las Escrituras. La palabra de Dios nos menciona en qué condición está el hombre y lo que Dios ve en el hombre. Todos somos responsables, no hay excusa. Por ello que en el versículo 16 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda boca se cierre. Somos responsables. El ser humano es responsable. Rechazan la justificación. Y por ello dice también en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley. Queridas, la ley me hace ver mi pecado. La ley me hace ver que no puedo cumplir con los mandamientos, con todos los mandamientos. Y así el ser humano no puede cumplir el estándar de Dios, no puede cumplir la medida de Dios, no puede cumplir todos sus mandamientos. Por eso que está bajo condenación. Por ello que Dios otorga, regala su justicia. Uno solo es justo y obediente, el Señor Jesucristo. Por ello la importancia de entender que esta carta era para un grupo de creyentes allí en Roma, para que ellos recuerden en la condición que estaban antes de venir al Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él no hay diferencia. Por eso esta carta era para aquellos creyentes en Roma. Y es por ello la importancia de que nosotras también, hoy que recibimos estas verdades, tenemos que comprender en la condición que nos encontramos, en la condición y de dónde nos sacó el Señor. Romanos 12, 1 y 2 dice que nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo, santo y agradable, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice que tenemos que ser transformados. Por ello la importancia de meditar en lo que Dios ha hecho por ti, ha hecho por mí y por todo aquel que se ha arrepentido y que ha venido a Cristo. El Señor decidió salvarnos por el puro afecto de su voluntad. Qué importante es llegar a ese entendimiento, quebrantarnos, entender que Dios busca a los humildes en espíritu. Por ello que todos estos hombres en los cuales se oponían al apóstol Pablo, lamentablemente, no aceptaron la justificación por la fe a través del Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente, declarados justos. ¡Qué tremendo! Y dice en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, Dios puso como propiciación. ¿Y qué quiere decir propiciación? Apaciguamiento de la ira de Dios por medio de una ofrenda, por medio de un sacrificio, ese sacrificio que lo hizo Cristo Jesús. Esa fue la solución de la condenación. Esa fue la solución, querida. Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Qué quiere decir redención? Es una liberación asegurada por el pago o rescate de nuestros pecados. Una liberación. El Señor nos dio libertad al creer en Él. Nos dejó libres, queridas, por Cristo. Somos perdonadas por Cristo. Ese mal que había en nosotras, esa condenación fue quitada. El pecado por medio de Cristo, que Él pagó ese precio, que Él apaciguó, nos trajo perdón de pecados y nos trajo libertad. Su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Sabes que el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice de esta manera? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aleluya. No retuvo su enojo, se deleita en la misericordia. Queridas, eso es lo que hizo nuestro Dios. Tuvo misericordia de nosotras. Que realmente este capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos hable a tu corazón y siga hablando al mío. Entendamos en qué condición estábamos antes de venir a Cristo. Pero fue a través de Cristo Jesús. Él fue el apaciguador de esa ira de Dios. Esa ira que venía sobre tu vida, sobre mi vida. Ese camino que ya estaba hacia una condenación, hacia un infierno, pero fue esa propiciación, Cristo Jesús, que entregó su vida, derramando su sangre en la cruz, para que apacigüe esa ira de Dios y por lo tanto poder ser justificadas. Queridas, qué maravilloso es nuestro Dios. Cuán agradecidas estamos por la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió. Él fue la propiciación. La ira de Dios cayó sobre Él. Y hoy podemos disfrutar de una salvación tan grande. Oh Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Perdona nuestras maldades y pecados. Reconocemos, Señor, que nuestra arrogancia, nuestro jactamiento, la rebeldía, la soberbia y el orgullo muchas veces nos toman y nos quieren llevar a alejarnos de ti. Perdónanos, Señor. Oramos, Padre Santo, que este capítulo 3 nos ayude a entender la condición de muchos que hoy piensan que no necesitan el Evangelio, que no necesitan las buenas noticias. Señor, ayúdanos a orar por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la necesidad espiritual. Y que tu presencia que está en nuestras vidas, a través de lo que compartimos tu palabra, alcance a muchos y salve a muchos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. De aquellos días que hizo frío, el sol no apareció cuando el talento no lo estuvo, y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está, ¿para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sana. Las herramientas del maestro. Mi alma remandará más.
un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión